David Cifuentes, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. Hermano, un completo gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar por este lado, en esta conversación. No, muchas gracias a ti. Para mí es un placer estar aquí. Ahora sí que tu mensaje me llegó de la nada, lo voy a decir de esta manera, dado que nunca hemos mantenido una conversación. Simplemente dijiste, no, manda un mensaje. Y va, con mucho gusto, donde pueda participar, donde pueda aportar, ya sea con ideas, información personal, que pueda compartir, claro está, sin problema alguno. Y pues, ¿qué te digo? Creo que está de más la presentación. Honestamente, no soy tan fanático de... A veces la gente me pregunta, ¿cómo te digo? David es suficiente. O sea, David Cifuentes, y ya. No, pero es David Cifuentes. Creo que es algo difícil de entender, pero creo que muchas personas lo van a estar de acuerdo. Excelente, pues hermano, no se diga más. En verdad te repito, no, gracias a ti, gracias a ti por la disposición, por el tiempo. Por ahí tuvimos que mover un poquito la charla. Muchas gracias igual por ese favor que me hiciste para moverle, que podamos aquí platicar, conversar. Y mira, justo iniciando por ese tema, es interesante ahorita me hiciste reflexionar un poquito sobre pues las invitaciones que a veces ya para mí llega a ser un poquito complejo, porque pues ya voy por ahí grabada de la plática, ya pegándolo a la 80, 81 más o menos. Entonces a veces es un poco complicado buscar a los invitados, por el hecho de que pues ya algunos los invité una vez, máximo invitado dos veces, tres veces creo, pero al final creo que estamos en un nicho, por decirlo así, muy interesante respecto a específicamente yo que yo vengo más del lado justamente de culturismo, ¿no? De prácticas en el culturismo. Específicamente, digo, yo me presento un poco, hermano, soy estudiante de nutrición, todavía sigo siendo estudiante, soy pasante, tengo medio año ya para egresar, pero al final yo entré mucho a nutrición por el tema de culturismo, ¿no? O sea, me gustaba entrenar, lo demás. Ya una vez que justamente prácticamente inicié la carrera cuando inició la pandemia, o sea, de que prácticamente media carrera fue en línea. Fue cuando empecé a voltear un poquito más por este lado de redes sociales, informarme. Yo particularmente no tenía idea, así tal cual lo digo y siempre lo pongo en los podcasts, no tenía idea de que existieran en sí las ciencias del ejercicio, ¿no? O sea, la parte del entrenamiento la desconocía completamente. O sea, para mí era entrenar y ya, ir a entrenar al gimnasio y eso era todo, ¿no? Empecé a voltear a ver por la parte de ciencias del ejercicio, lo demás, y ahí es donde me empiezo a encontrar con un nicho muy, muy, muy interesante, ¿no? Que tú desde ese lado, hermano, al final igual estás mucho más enriquecido por la parte de entrenamiento en sí. Y ahí, por ejemplo, me gustaría platicar mucho por ese lado, ¿no? Porque te repito, al final, yo al venir de este lado de culturismo y como empezar a buscar, a saber, oye, a ver, ¿qué sabemos respecto al entrenamiento de contrarresistencia? ¿Qué es lo que tenemos respecto a la evidencia y lo demás? Y pues tú que estás más enriquecido del lado del entrenamiento, pues igual me gustaría ahorita un poquito platicar sobre eso. Pero perdón, regresando al punto de cómo fui con tu perfil porque yo te ubiqué justamente por las certificaciones de InnovaFit, ¿no? De las de NAS. Entonces vi que apareció ahí tu nombre y dije, ok. Sin embargo, es curioso porque no estás así en Instagram, ¿no? Estás como DS, System Training, ¿no? O sea, no estás directamente como David. Sino como DS. Exactamente. Entonces, cuando vi por tu perfil, se me hizo interesante porque también me di cuenta, por ejemplo, que en tu perfil, la mayoría de personas que están en su perfil, pues tienen una foto de ellos, ¿no? Como yo, ¿no? Pero entonces vi que tú no, que tú tienes foto de dos, tres personas. Entonces en mi mente dije, ah, ok, entonces seguramente son un equipo en general, que al final creo que sí va por ese lado. Sin embargo, yo no sabía que esa, o no sé si desconozca también yo de ese lado, hermano, que esa era como que la directa red social, por decirlo así, que tengas en donde te contacten más directamente, ¿no? Entonces ya cuando me empecé a deslizar un poquito más para abajo, pues me di cuenta que sí, ¿no? Que o sea que era tu red social que ocupabas un poquito más y lo demás. Desconozco que tengas tal vez otra nada más donde sé tal cual tu nombre. No encontré una así. A lo mejor soy malo en ese aspecto buscando. Pero, pues ya, de ahí te encontré y pues hermano, me empecé a meter en tu perfil. ¿Qué te puedo decir? Se me hace muy curioso todo el camino hasta ahorita que has tenido, que me gustaría que comenzaras por ahí, hermano. La parte de culturismo, si no mal sé, estabas muy involucrado, estabas desde antes muy involucrado en esta parte de culturismo, pero también me llamó mucho la atención que eres ingeniero eléctrico, ¿no? Si no mal me equivoco. Ah, Electrónica. electrónico, perdón, electrónico, Oh, discúlpame. hiciste tu tarea, ¿eh? Hiciste tu tarea. Sí, sí, sí. Hermano, pues comenzamos por ahí. ¿De qué momento de ingeniería, culturismo, ahora por esta parte también de las certificaciones, de esta parte de ciencias del ejercicio y lo demás? Conéctame un poquito respecto a esas partes de tu vida, hermano. Se me hace muy, muy interesante. Fíjate, qué curioso, no suelo platicar o hablar al respecto de esa etapa de mi vida,
No es que me avergüence, de hecho, todo lo contrario. Te puedo decir que fue una etapa de mi vida de formación y que aprendí muchísimo y me enseñó a ser autodidacta. Pues mira, primero te felicito porque hiciste tu tarea, le Gracias. diste hasta abajo, yo creo, y te diste cuenta que estuve en ingeniería y todo el rollo. No Simón. sé si también te diste cuenta que trabajé, pero bueno, trabajé para una empresa y hacíamos equipo electrónico, específicamente Ok. creadores de ozono, con un doctor en Ah, oceanología y otro actualmente doctor en ciencias también de ingeniería. ok. Este, Ujú, Honestamente, pues voy a empezar desde el inicio. Vaya, yo tengo TDAH y tengo TOC. Entonces, ok. tengo déficit de atención hiperactivo. Y ese fue para mí uno de los problemas más grandes durante mi infancia, mi adolescencia, inclusive en mi adultez, porque yo cuando fui adulto no había ido al psiquiatra. Creo que nadie tenemos el hábito de ir al psiquiatra ni al psicólogo como para ver pues, qué está pasando, ¿no? Eh, Me dirigí a la parte de físico matemático porque voy a decirlo así, aunque suene un poco egocéntrico, espero que nadie se ofenda, se me dan. Simplemente siempre sacaba 10 en todo lo que tuve que ver con matemáticas. Para mí era muy fácil toda la parte de lógica matemática. Nunca tuve ningún problema en estudiar esa parte. Mis abuelitos me inculcaron mucho la parte de siéntate hasta que aprendes las tablas, me las aprendí de memoria, fórmulas, etcétera. Entonces, sales de la prepa y dices, ¿qué hago? Estudio. ¿Qué estudio? ¿Para qué soy bueno? Matemáticas, ingeniería. Y Ok. listo. Ujú, Porque mi abuelo era ingeniero civil, entonces yo seguí el camino, pero me hice ingeniero electrónico, porque me gustaban las partes electrónicas. ok. En el camino nunca dejé como tal de entrenar. Yo entreno desde que tengo 18 años y pues como todo bro science, entrenar hasta el fallo, no pain, no gain, tomar preentreno directo del bote, aminoácidos durante el entrenamiento porque si no, no sirve, proteína después de entrenar porque así se asimila mejor, ventana anabólica, todos los mitos habidos y por haber los llevé a cabo. No, ni siquiera de los que te imaginas. Vaya, usé PETs, Ok. o sea, hasta ese punto, o sea, usé PETs, usé hormona de crecimiento, usé muchas sustancias. O sea que cuando alguien me habla de estar dentro del culturismo, yo estuve dentro del culturismo. Inclusive, no sé si has visto mis fotos, por ahí si puedes poner alguna, pues Ujú. el, mi índice de grasa, vaya, sin dejar mentir, o sea, Claro, sí las vi de la no sé si se competencia. ve. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, o sea, realmente había líneas en las líneas y pues ese estado no es nada sano. Aún lo recuerdo y me desmayaba fácil unas 5 veces en el día. Pero bueno, esa es otra historia que ya llegaré para allá. Eh, ¿Cómo inició todo este asunto? Yo entrenaba, me gusta entrenar desde siempre, bueno, desde que fui adulto. Y voy a terminar rápido con esa parte. Mi abuelo falleció en mis brazos por un ataque fulminante. La última conversación que tuvimos fue acerca de competir en culturismo. Yo dije que no, y él me gritó mientras yo iba saliendo de su casa que lo hiciera. Jamás volví a hablar con él. Para mí fue algo que marcó mucho el tengo que hacerlo, porque yo pesaba 45 kilos. Entonces, para mí fue un tengo que hacerlo. Y tengo que ganar el Mister Ensenada y el Mister Baja, que es mi estatal y mi regional, porque tengo que lograrlo. Entonces me adentré en ello y en el proceso, pues contratas entrenadores, esto y aquello, bla, bla, bla. Pero yo, ingeniería, es algo que te da mucho, es investigar el por qué pasan las cosas. La mayoría de los equipos de ingeniería hacen ingeniería inversa. Y para poder hacer ingeniería inversa tienes que desmenuzar para qué sirven las cosas, cómo funciona la corriente eléctrica, leyes de Kirchhoff, análisis de campos electromagnéticos, análisis por bloques para poder encontrar esos outputs con inputs y a su vez analizar la caja. Entonces, ese tipo de cosas te llevan a la vida a preguntar por qué. Ok. Cuando te voy a entrenar y el entrenador le preguntas por qué y te dice el press plan es para pecho, ¿por qué? No, pues es que así es. A mí no me convencía, la verdad. Entonces me puse a estudiar sobre anatomía, biología, bioenergética, etcétera. En el proceso me encontré a muy buenas personas que me apoyaron y uno de ellos es actualmente mi socio, otra una persona que actualmente sigue en mi vida y me empujaron a saber más, a por qué, por qué, por qué. Después me topé con un amigo, actualmente la persona que me ayuda en la preparación de culturismo con el uso de esteroides anabólicos, y él es médico. Entonces,
Hablar con un médico que le gusta el entrenamiento, de entrenamiento uf, es como, Espero que estés disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en México. preguntarle al creador de la nutrición sobre el a mí me preguntó el médico, porque era residente, oye, ¿y por qué haces copa a dos manos? ¿Y por qué no ese? Pues porque este es para tríceps, ese también, pero este es en polea. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ese es para tríceps? Y entonces te empiezas a preguntar, no sé. Y él como buen médico, dado que sus residentes lo subordinaban, él te subordina, es mi amigo. Entonces él te subordina y te dice, o sea, tú eres el entrenador y no sabes por qué. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que no sabes por qué ese ejercicio es para tríceps? Entonces, eso me obligó a estudiar más todavía. Después llegó la pandemia. Y una vez que llegó la pandemia, yo me puse a estudiar el triple. Yo tenía muy consciente dos cosas. O nos moríamos o sobrevivíamos en la pandemia. Creo que todos, ¿no? O sea, Claro. o te vas a enfermar y te vas a morir, o vas a sobrevivir. Sí. Nosotros teníamos un negocio y yo tomé la decisión de, ¿saben qué? Pues vamos a cerrar, mi socio y yo. Vamos a cerrar, cerramos. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que reinventarnos. ¿Cómo nos reinventamos? Estudiando. ¿Ok? Viene una ola donde la gente se va a enfermar, etcétera. Entonces, 2020, exactamente, que llegó la pandemia, dijimos, la única manera de seguir adelante o salir con una marca exitosa o X o Y es estudiando. Literalmente yo me levantaba a las 4 de la mañana, me iba al gimnasio o al negocio que teníamos, que eran 3 gimnasios, me iba a uno, sacaba mi computadora, me ponía a entrenar, ahí me bañaba y me quedaba ahí desde las 6 de la mañana hasta las 2 3 de la tarde. Me dormía ahí mismo o comía ahí mismo, me despertaba a las 5 o 6 y volvía a estudiar. Me daban las 9 10 de la noche, me iba a mi casa o inclusive dormía ahí mismo en el gimnasio y me levantaba y repetía. Eso fue mi pandemia, junto con mi socio. Cabrón. Entonces, de ahí migro de la parte de ingeniería Ujú, en el 2018 exactamente. Mi socio me ofrece un trabajo de tiempo completo como entrenador de piso, ujú. como entrenador de piso en Atlus. Y yo ya estaba Claro. trabajando para una empresa de ingeniería. Tuve que tomar una decisión. Y ahora sí que, aunque suene un poco sentimental, que suelo no promoverlo, mi abuela, cuando vivía, me dijo, haz lo que tú sientas y lo que tú quieras hacer. Y ya yo quería ser entrenador, pero sabía que no quería ser un entrenador como los que están aquí en Baja California o en Ensenada, de que, mira, tú haces esto y esto. No, quería saber más de ciencias. Pero, ¿cómo iba, por lo menos, volverse creíble esa parte de ciencias del ejercicio? No lo sabía, pero sabía que quería dedicarme a eso. Y dejé ingeniería, Ok. dejé todo de lado, dejé todo lo que ya había logrado de este lado, lo dejé. Estamos hablando que en este lado, la empresa donde hacíamos equipo, ya estaban por subirnos de puesto a mí y a un amigo, inclusive querían hacernos socios de la empresa, pero yo al final migré y dejé todo por ganar 800 pesos a la semana de entrenador de piso. A la madre. Sí, sí, sí. Y De ahí seguí estudiando y uno de mis motivadores fue mis abuelos, en el sentido de que mi abuelo era diabético, hipertenso, tenía cardiomegalia, mi abuela cáncer y con artrosis. Fueron los que, pues ahora sí que estuvieron más presentes en la crianza y yo saber, quería leer, o sea, ¿por qué? ¿Qué se puede hacer? Cuando empecé a ver que a partir de fisiología del ejercicio se podía ayudar en cuestiones de enfermedades, para mí se abrió un mundo gigante que yo no conocía.
Yo no lo conocía para nada. Yo conocía el culturismo, yo conocía ponerte mamado, etcétera. En el proceso, la verdad, como todos, ¿no? Primero estudias culturismo porque es lo que te llama, vaya, la hipertrofia te llama. Ahora te puedo decir que me llama la hipertrofia, sí, pero la hipertrofia con fines clínicos. O sea, el crear masa muscular, el crear mioquinas, el crear tejido contráctil, el que un tendón mejore su stiffness, en que un tendón tenga más capacidad de perder su estructura y volver a la misma con la misma extensibilidad es algo increíble. A su vez, que la misma capacidad muscular proteja a nivel articular por la disipación de fuerzas es algo genial. Cuando hablamos de el sistema inmune, un sistema inmune hiperactivo, por ejemplo, de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, y vemos lo que pueden hacer las interleuquinas mediadas por el músculo, la verdad es de que muchas enfermedades se pueden mediar o pueden mejorar mucho con el ejercicio físico. Y de ahí me empezó a llamar. Entonces hice la transición, vaya, de ingeniería a ser mamado y luego darme cuenta que la hipertrofia es bonita, pero hay más. Claro. Y de verdad, algo que yo le digo cuando doy la clase de anatomía, fisiología y bioenergética en la Academia Nacional del Deporte, cuando les digo a los entrenadores, estudien, porque cuando alguien lo pones mamado, dice, ah, gracias, ¿no? O sea, te puse mamado. Hay una satisfacción buena, ¿no? Ah, soy chingón. Pero cuando alguien lo sacas de la silla de ruedas, lo haces caminar, volverse funcional, porque puede agacharse otra vez con sus nietos y te dice, gracias, David, puedo agacharme a jugar con mis nietos, no tiene madre. Totalmente, totalmente, hermano. Y A grosso modo, esa sería la historia. no, hermano, qué gran historia, digo, hay muchas cosas que quisiera ahí preguntar por este inicio de justo de culturismo y por pues sí, este brinco, ¿no? Que diste a cambiar completamente de área y de área, pues de vida en general, ¿no? Yo creo que cuando hay algo que encuentras que te resuene tanto, al final de cuentas yo creo que te avientas ya sabiendo que vas a entregar gran parte, por no decir prácticamente toda tu vida, para intentar estar, aprender sobre eso, emprender en algunos casos, ¿no? En el caso ahorita que comentabas de, estabas como entrenador, después ahorita en general emprender. Yo creo que es algo interesante y que al final de cuentas, yo siempre digo, se compara mucho con cuestiones del día a día. O sea, aunque podemos decir que son áreas completamente alejadas, por ejemplo, ahorita lo que decías de ingeniería y esta parte que ahorita estás como entrenador, al final de cuentas te das, una vez que lo miras demasiado de cerca, como que hay cosas que son similares, nada más que con distinta forma, pero en esa área, ¿no? Y con otra forma acá, pero son similares en el aspecto de tomar decisiones, en el aspecto de cómo entiendes, cómo puedes llegar a ver distintas cosas, distintos temas, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita que dijiste esta parte de empezar a estudiar fisiología o lo demás. Yo tengo muy presente una vez que tomé una clase de fisiología. No recuerdo por qué, pues, por curioso únicamente, o sea, no era una clase de mi universidad ni nada, solo pagué. Pero fue la primera vez que, por ejemplo, me acuerdo que estaban hablando del sistema cardiovascular, del corazón, y fue la primera vez que empecé a entender que, por ejemplo, en fisiología, el cómo transita la sangre es física, ¿no? O sea, todo eso son leyes de física. Entonces dices, órale, ¿no? O sea, al final de cuentas cómo la mayoría de los campos están conectados entre sí. Obviamente, pues en la parte que tú mencionas, ¿no? De físico matemático, pues es más hacia esa área, ¿no? Pero al final, cuando tienes tablas en esa área, por ejemplo, que tú ya tenías tablas en esa área, y venir y crearte nuevas tablas, por decirlo así, en la parte de nutrición, de fisiología y lo demás, pues no dudo que te haga llegar como que con un poquito más de armas, porque puedes entender dos áreas diferentes. O sea, yo, por ejemplo, al final, nutrición, por ejemplo, nutrición y entrenamiento, pues sí, son áreas diferentes, pero al final de cuentas como que tienen ciertas cosillas que siempre se están compartiendo, ¿no? Como que ahí puedes pasar de ciertas áreas, en nutrición siempre te mencionan la parte del entrenamiento, la parte del ejercicio, en ejercicio también te mencionan la parte de nutrición, pero cuando te cambias de campo, o sea, totalmente,
es algo igual un poquito disruptivo, ¿no? Y que al final de cuentas, no sé, por ejemplo, qué cosas tú empezaste a ver de similares, qué cosas te volaron la cabeza, que comparaste, no sé si en algún punto llegaste a comparar ciertas cosas que dijiste, oye, esto lo llegué a ver en ingeniería, lo llegué a ver en mi práctica como ingeniero y ahorita lo estoy viendo como entrenador, ¿te llegó a pasar este tipo de situaciones? O no sé cuál sea tu perspectiva, digo, ahorita respecto a lo que acabo de comentar, hermano. Sí, la verdad que más de las que tú crees, o sea, inclusive, vaya, vamos a ver el cuerpo humano. Si lo ves de la parte de nada más la cinemática, vemos estructuras. Claro. Y en ingeniería hay una materia que se llama estructuras, estática y estructuras, si no me equivoco, se llama, no recuerdo bien ya. Pero el punto es que analizan fuerzas. Se analizan las fuerzas a través de diferentes estructuras, a través de diferentes estructuras que absorben y disipan fuerzas en diferentes ángulos, vectores, sumatoria de fuerzas, etcétera. Entonces, cuando tú ves nada más la estructura del cuerpo humano como una estructura sin nada en vivo, al final del día vemos líneas de fuerza, líneas de resistencia, absorción de las mismas, disipación de ellas, etcétera. Claro, cuando ya metes el tejido contráctil, se vuelven palancas. Cuando ves palancas, también en estática ves palancas. Entonces, cuando ves palancas, disipación de, ves la sumatoria de fuerzas y cómo va una fuerza reactiva, una fuerza de fricción, una fuerza resultante, se va a comportar. A partir de ahí, podemos ver, se une, vaya, a la parte de biomecánica. Claro, sí, sí, sí. Entonces, son muchas cosas que sí están relacionadas. Ahora, Hago en esta cuestión breve de... pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la conversación. del cuerpo humano, lo que son los campos electromagnéticos, la electricidad como tal con sus propias leyes, la fisiología humana son sus propias leyes. Te Ok. puedo decir que algo que sí cambia mucho, pero a su vez hay similitudes, la resolución de problemas. Cuando el cuerpo humano se somete a, por ejemplo, un estado crónico proinflamatorio, su fisiología cambia. Entonces, esa fisiología al cambiarse, tú en cuestiones de entrenador o si prescribes entrenamiento físico para población con patologías, por ejemplo, voy a hablarlo de una gonoartrosis. Ujú. Primero hay que ver ciertos biomarcadores de que tiene su médico. Yo cuando llego contigo, primero, ¿sabes qué? No hay linfedema, no hay hemartrosis, no hay nada que tenga que ver con algo mecánico, vaya visible, ¿ok? Vamos a ver cómo está su tejido contráctil, cómo está su funcionalidad. A su vez, notas que como tal hay una hipotonía en toda la musculatura periarticular a la estructura dañada. Al tú notar eso, ok, a ver, duele la rodilla, sí, a ver, vamos a mejorar la capacidad contráctil de manera aguda. Ujú. Trabajas, entrenas, hasta aquí, allá, ¿te duele? No, ya no. Ok, bueno, hay una respuesta positiva a un abordaje. No te dice mucho y a la vez te dice algo. Te puede decir que tal vez la musculatura es el causal de que esta persona no se pueda mover. La atrofia y la hipotonía muscular. Esta hipotonía generada por un daño estructural, o sea, inhibición muscular artrogénica. Entonces, si tú como entrenador vences esa inhibición muscular, pues resuelves un problema. En ingeniería, tienes un problema, la persona llega y te dice, ocupo que este equipo me arroje tantos amperes, tantos volts. Y es tu rollo. Tú Claro. tienes que pensar, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué tengo de entrada? ¿Qué equipo tengo? ¿Y qué podría hacer? ¿Y cómo lo resuelvo? Vamos a ver la parte del pensamiento, de cómo unes esos cabos para poder resolver algo. Te lo da, personalmente, me lo dio ingeniería. Ok, ok. Y ahí, por ejemplo, hermano, también la parte, digo, ahí no sé, digo, desconozco, pero digo, esa es mi perspectiva. Igual me gustaría que me la enriquecieras un poquito más con la parte de ingeniería, ¿no? Que al final de cuentas, pues tener que resolver problemas ahorita como el ejemplo que acabas de poner, pero también, por ejemplo, ahora del lado del entrenador, el hecho de lidiar con personas, ¿no? Es algo que al final es, cambia en muchas cuestiones el cómo puedes llevar a cabo distintas intervenciones, cosas que llevan a cabo y que al final de cuentas tal vez dentro de ti dices, ok, ya solucioné el problema,
pero desde el lado del entrenador es ya solucioné el problema, ya vi que lo funcionó y no solo eso, él ya me lo hizo saber, haciendo referencia a lo que comentabas hace un momento, de que, oye, pues muchas gracias por ayudarme, porque ahora puedo jugar con mis nietos, etc. Pues algo muy enriquecedor, ¿no? Que al final pues no es que eso en sí mismo sea una certificación o eso en sí mismo sea conocimiento, pero es una satisfacción interna, ¿no? No sé si eso pues igual llega a ser diferente, no sé si igual te llama eso de a la hora de tratar con personas más de este lado del entrenamiento, hermano. No, totalmente, totalmente. O sea, definitivamente es algo que no te lo da, quiero pensar nada. O sea, no, tal vez mi esposa es médico, pediatra. Quiero pensar que el salvar un niño, ella me lo platica, sacarlo de paro y que los papás digan gracias. Creo que es una sensación muy similar cuando una persona puede recuperar su funcionalidad, puede mejorar sus biomarcadores, puede mejorar por ejemplo, tengo personas con accidentes cerebrovasculares que llegaron en silla de ruedas y actualmente ya trotan, caminan y te dicen gracias. O sea, no tiene nombre. Creo que eso no puedes obtenerlo en otro lado. No sé si hay otra carrera, pero de momento me gusta esta. Qué chingón, hermano. Digo, regresando ahora sí un poquito, digo, me fui por este lado porque sí tenía como que esa duda acá, pero regresando a la parte de culturismo, que sí quería ir desmenuzarlo un poquito más, que ahorita ahí me enseñaste la foto y en tu perfil tienes varias fotos respecto a eso. Platícame un poco tu carrera como competidor. ¿Cuántas veces competiste? ¿Cómo fue tu primera preparación? Por ejemplo, cuando iniciaste, ¿cómo podrías decirlo que ya en retrospectiva, cómo podrías describirme tu camino por el culturismo? ¿Cómo fue todo ese tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste Uh, compitiendo más o menos, hermano? Estuve compitiendo aproximadamente 8 años. Ok, ok. Estuve compitiendo aproximadamente 8 o 7 años. Mis primeras competencias fueron totalmente natural. Esa es la primera parte que quiero destacar. Cuando yo cumplí 21 años, ya. Porque honestamente es difícil llegar a condición física extrema siendo natural, por lo menos con la guía que yo tenía. En la actualidad vemos a un Eric Helms, vemos a un Eneco, vemos a Carlos Alix con una condición física excepcional siendo naturales. Cuando yo estaba compitiendo tenía muy malos preparadores físicos y pues la verdad es de que inclusive llegué a utilizar diuréticos para deshidratarme, pero diuréticos severos, Ok, severos. Furosemida, por ejemplo, ok, severos, severos. Llegué a utilizar, voy a decirlo, efedrina inyectada. ok. Usé T3 de una manera descontrolada. Llegué a usar insulina. Mm, la verdad es de que llegué a utilizar tantas tonterías que ni siquiera las puedo describir aquí. Llegué a estar 3, 4 días sin tomar agua para poder llegar deshidratado a un evento. Ujú, Comí tilapia 6 comidas al día para poder alcanzar ese porcentaje de grasa. La verdad es que hice muchas tonterías en el camino al culturismo, ujú. pero algo que puedo compartir es que no gané. Ok. Aún haciendo todas esas tonterías, utilizando esa cantidad de sustancias, utilizando insulina, hormona de crecimiento, efedrina, utilizando 1000 pastillas de cafeína, no gané. Ok. Cuando gané fue en 2019 y llevé el entrenamiento de una manera tan limpia. Y lo voy a decir así limpia porque eran dosis súper pequeñas en comparación a las dosis que yo estaba acostumbrado a utilizar. Ok. Pero ya había una planificación de entrenamiento, ya me había estructurado de entrenamiento, ya tenía acompañamiento médico, ya tenía acompañamiento nutricional. Y la verdad es de que eso me hizo entender a mí también muchas cosas, que no era necesario hacer tantas tonterías y que había una manera de hacer las cosas más eficientes. La verdad, mi carrera como culturista fue, fui una persona muy disciplinada. Entonces, como tal, nunca fallé, en el sentido de que si tú me decías, ¿sabes qué? Vamos a prepararnos 6, 7 meses, yo hacía todo lo que me decías. Yo no rompía la dieta, yo no comía nada fuera del plan, inclusive comía sin sal, sin nada de cualquier tipo de aderezo, ni nada, nada, ninguna especia, nada, nada. Ok. Eh, la verdad, cuando gané, fui más flexible. Le eché salsa Valentina, inclusive comí salsa Herdes de la casera. Sí, sí, sí. Honestamente, hacer las cosas bien no tiene nombre más que hacer las cosas bien, porque definitivamente
hacerlas mal te va a cobrar factura. Eh, ¿Qué te digo? ¿Qué más te digo? Mi carrera como culturista fue literalmente en ascendencia porque se notó mucho cómo pasé de un preparador físico sin nada de conocimientos, luego un poco más, luego un poco más, luego me llevé yo y ganamos. No me Sí, sí. adjudico todo el crédito porque no es así. Mucha gente me ayudó en el proceso para poder llegar a también conocer esos temas y Ujú. empujar a saber eso y estudiar, pero sí te puedo decir que mejor preparador físico en cuanto al entrenamiento fui yo mismo. Al final creo que cuando te das cuenta como dices, tal cual, yo creo que el porqué de las cosas, el cuestionarte el por qué tengo que comer eso, por qué tengo que tomar cierta sustancia, es algo muy poderoso. De hecho, yo considero que lo mejor que te puede pasar cuando ves a lo mejor un reel, ¿no? Informativo, un post, una infografía que intenta informarte, o incluso en meros cursos, yo creo que lo más valioso de ellos es la duda. O sea, porque cuando te dejan una duda, es como de, ok, sí me explicó esto y vi esto y tal vez le pregunté, pero en base a lo que me contestaron o en base a lo que estoy investigando, se está abriendo un nuevo campo en mi vida, ¿no? Repito, se me hizo mucha esa referencia cuando, por ejemplo, empiezas a ver que ponías ahorita el ejemplo de los tríceps, ¿no? Oye, ¿por qué este ejercicio para tríceps? ¿Por qué tengo que estimular así los tríceps? ¿Qué son los tríceps para empezar, ¿no? Y yo creo que ese tipo de preguntas son bien detonantes y son bien fuertes, justamente, yo creo, no para alcanzar el conocimiento total o absoluto, porque yo creo que es algo meramente utópico, yo creo que nada más algo que pensamos que ahí está y es, por decirlo así, la gasolina que te mantiene para querer seguir aprendiendo, pero el sí darte ese escenario de decir, ok, yo quiero saber sobre esto, es lo que al final te hace que descubras un poquito más de cosas. Y ahí te iba a preguntar, por ejemplo, hermano, en esta parte de culturismo que ahorita tú lo comentabas, la parte de la disciplina, la parte de mentalidad que es muy fuerte y que muchas veces digo, obviamente hablando desde lo que veo en Instagram, porque al final siempre digo, Instagram no es el mundo, sin embargo, es la forma en la cual, por ejemplo, yo consumo sobre todo contenido, pues en culturismo, porque he ido a una sola competencia de culturismo en mi vida, ¿no? Pero no estoy de competencia en competencia, pero por lo que llego a ver es como de, ok, todavía está un poquito esta resistencia. No a decir que está mal la práctica en sí, simplemente a intentar hacer mejor las cosas. O sea, simple y sencillamente en decir, ok, probablemente sí, por este camino llegaste, por este camino ganaste a lo mejor, ¿no? Sobre todo en personas que han logrado campeonatos, personas que han logrado grandes cosas en el deporte, sí, pero a lo mejor había otro, ¿no? O sea, yo creo que el decir, probablemente hay otro camino, no es que inherentemente lo que hiciste está totalmente mal o está totalmente erróneo, sin embargo, buscar un camino B, como tú lo acabas de decir, tal vez Está gustando pudiste la haber. conversación que estás escuchando o también viendo, en ese caso probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify y YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y No sigue ha sido tan disfrutando. restrictivo, pudiste haber disfrutado tal vez una comida con tu familia, con tu pareja, con tus amigos durante ese tiempo y aún así haber obtenido ese resultado, pues creo que es un poquito interesante y que, pero al final igual es difícil, o sea, es difícil porque yo entiendo que muchas veces el proponer un segundo camino, específicamente en esta área, que te digo que es de la que puedo hablar porque pues es en la que consumo un poquito más, yo creo que es algo todavía un poquillo difícil. Por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo pasaste de esa mentalidad de, ok, si es sin sal, si son 200 gramos, son 200 gramos, a decir, ok, vamos a tener flexibilidad? ¿Cómo fuese, no sé si fue tal vez algún momento en alguna temporada de switcheo, por decirlo así, en tu mentalidad, en tu forma de ver las cosas? La verdad, a mí me cambió la visión, estudiar. Claro. No hay otra palabra, Sí, no hay sí. otra cosa que me haya cambiado la visión más que estudiar. O sea, realmente estudias y te das cuenta de muchas cosas y dices tú, ¿qué estoy haciendo? O Ujú. sea, claro, cuando hablamos de culturismo, el romper la dieta o el ser flexible en esos permisos no es viable, vaya. ¿Por qué? Al final del día te van a clasificar, te van a juiciar y a nadie le va a importar si disfrutaste con tu familia, si la pasaste chido, no importa. Es todo meramente estético. Pero sí te puedo decir que aprendes a que echarle sal a la comida, una de esas sin sodio, sin calorías, perdón, inclusive una salsa valentina, no te va a pasar nada. Luego aprendes que entrenar
con un cierto volumen de entrenamiento efectivo, sin sobrepasarte con las series, el estrés articular, ni siquiera tu estrés a nivel metabólico, y no hablo del estrés metabólico como factor de hipertrofia, sino tu estrés metabólico para solventar esas demandas a las que estás imponiendo, puedes pensar las 2 horas y no terminas así como muerto. La verdad, dices tú, ok, entonces sí es posible. Te voy a admitir que existe el miedo a hacer esa transición, claro que sí. Creo que ese es el mayor de los puntos, el miedo. Porque tienes tanto tiempo haciendo las cosas de una manera, ves a todo el mundo haciéndolo de una manera, Claro. que salirte de esa línea, tal vez tú eres el loco. Y es ahí cuando se pone como complicado, pero personalmente me arriesgué. Dije yo, lo voy a hacer. Y pues fue de las mejores cosas que pude haber hecho, porque yo vi a mis compañeros, vamos a llamarlo así, que son, pues, en este caso, mis contrincantes, y notaba cómo de inicio duraban 3 4 horas en el gimnasio. Segundo, hacían 1 hora de cardio en ayunas y 1 hora de cardio después de entrenar. Luego comían pecho de pollo sin nada y el día del evento estaban muertos así en vida. Yo también, pero yo por mi porcentaje de grasa, no porque me había restringido. Todavía 2 días antes estaba cenando cereal, Lucky Charms. O Ok. sea, Sí, sí, claro, hermano, o sea, te digo, o sea, cuando llegas a esas conclusiones del mostrarte, del saber que, te lo repito, como ese momento, hay un camino B y que al final, aunque pueda sonarse simple, ¿no? El preguntarse el por qué, al final es lo más difícil, porque el preguntarse el por qué te va a saltar dudas. Y cuando tengas dudas, esas dudas de algún punto vas a tener que solventarlas. Y puedes entrar en un camino en de repente dices, ay, ¿con quién investigo? ¿Cuál es mi fuente de información? Si esta persona que tal vez yo tenía como mi referente no va por el área o no está muy alineado con con las respuestas que yo estoy encontrando. O sea, ese tipo de choques, digo, ahorita, digo, cerrando ahí un poquito esa parte de culturismo, hermano, ganas en esa parte del 2019 si no me recuerdo el año que me dijiste ahorita, y ahí, por ejemplo... Tu enfoque respecto a ciencias del ejercicio era meramente para el entrenamiento, en este caso, pues, de fuerza respecto a culturismo. Si es así, cómo empiezo a brincar un poquito, ahora a voltearlo a ver tal cual en sí las ciencias del ejercicio, o en ese punto como que ya tenías esclarecido en sí las ciencias del ejercicio, solo que tenías más foco en el entrenamiento de fuerza. Platicaba un poquito después de esa última competencia, cómo transicionó tu forma de como entrenador, de igual de estarte educando en distintas áreas, cómo fue ese punto. yo ya conocí las ciencias de ejercicio. De hecho, uno de los lemas que usábamos era, mm, ¿cómo era? Sí, ya la quitamos, pero, ay, no recuerdo bien, pero era una frase de la teoría, de la teoría a la práctica, Ok, de la teoría a la práctica era la frase. ok, Y ya como yo convivía con, ahí ya me preparaba un médico, pues ya convivíamos acerca de ciencias del ejercicio, ya no era entrenar, ya no era, ¿cómo te explico? Ya no era nada más banca plana. Ajá. Y ahí cuando yo gané, decidí enfocarme de lleno a lo que sería fisiología del ejercicio para entender cómo se adaptaba el cuerpo humano y cómo estas rutas metabólicas como el mTOR, la famosa mTOR, cómo se transcribía este ARN, cómo los ribosomas generaban esta señalización que desencadena la síntesis proteica, estas integrinas para la mecanotransducción, factores de hipertrofia, bla, bla, bla. Y luego, de repente, en el proceso, te das cuenta que hay más, hay más cosas. Y en este proceso de la hipertrofia, me fui dando cuenta que había una parte clínica o había fisiopatologías que podían beneficiarse muchísimo a partir del ejercicio físico. Entonces, empecé a voltear hacia allá. Empecé a voltear hacia allá y dejar un poco de lado esto. Si bien esto de acá no es que no tenga relevancia, hay muchas cosas del lado del culturismo ya tienen mucha evidencia, sabemos cómo funciona, y del lado de la parte clínica, no tanto. ah, ujú. Y me gusta mucho el experimentar. Ahí fue cuando derivé para este lado. 2020, 21, que fue cuando llegó la Ok. pandemia.
Y ahí una vez que inicias por ese lado, hermano, ¿cuál fue lo primero que podría decirse que viste diferente o que al mismo tiempo digo, pues no deja de ser ejercicio, pero la población, el enfoque que tiene, el objetivo que tiene, pues es diferente? Ahí, por ejemplo, ¿cuáles fueron las primeras cosas que viste distintas entre las áreas? O tal vez no tanto, igual, no sé, ahí, por ejemplo, ¿cuáles fueron las diferencias que encontraste? ¿Con qué te topaste primero? ¿Que te resultó tal vez diferente, te resultó raro incluso? No sé, porque al final pues digo, terminando el 2019, estabas de lleno, o sea, estabas acabando de ganar una competencia, ¿no? Entonces, una vez que sales de ahí y empiezas a ver esta área, ¿cómo fue? O sea, con qué te encontraste? Me encontré con personas que no hacían ejercicio físico porque la intensidad a la que se llevaba a cabo era muy alta, pero ahí me encontré con una práctica muy mala en el ejercicio físico. Entonces eso para mí fue muy sencillo jalar a estas personas que no hacían ejercicio físico y ayudarlas a empezar ese entrenamiento de fuerza. Mm, de las cosas que te puedo decir que más me encontré, vaya, en esta área que es lo que me preguntas, fue que muchas cosas del entrenamiento para la hipertrofia tenías que ajustarla de manera individual a una persona. Y esa parte del análisis de sentarte a hablar qué le duele, qué no, en qué patrón sí, en cuál no, dónde está exactamente focalizado tu dolor, pero desde dónde irradia, qué sí podemos hacer para mejorar, qué no, me empezó a llamar mucho la atención. Ok, ok, ok. El mantener, no sé si ahí fue, por ejemplo, el mantener o analizar en base, ahorita como comentabas, un dolor, o sea, sobre algo muy específico y en base ahí construir, ¿no? O sea, en base Como ahí las empezar. necesidades. Sí. Ah, ok, ok. Y Sí. ahí, por ejemplo, una vez pasando eso, ahora tú, ya una vez inmerso en este campo, ¿qué cosas puedes llegar a ver? Te digo, te lo platico porque al final es algo que yo desconozco en esa área. La prescripción específicamente, o sea, ¿cuáles son diferencias que ves entre distintas patologías? Si realmente existen muy grandes diferencias. ¿Qué has visto? Una vez, como tú lo acabas de decir, tal vez no hay tanta evidencia que me comentabas respecto a ese ramo, pero ya una vez entrando, una vez pues tomando la evidencia que hay, poniéndola a la práctica, ¿qué patrones tú ya ves como entrenador? O sea, ¿qué has visto a lo largo de este tiempo que ya llevas más inmerso en esta área, en esta prescripción, por decirlo así? Bueno, de patrón, mucha gente le duele la espalda. Lumbalgia es algo bien común. La lumbalgia y la gonalgia, súper común. Dolor de rodilla, súper Ok. común, ya sea por sobreuso. Uno de los casos que más común llegan, o sea, los patrones es lumbalgia, gonalgia y omalgia. Son de las cosas más comunes. En general, por ejemplo, tengo personas que están en el escritorio, trabajan en oficinas, lumbalgia. Luego tengo maestros, omalgia, les duele el hombro, pero mucho. Bursitis, tendinitis, bueno, tendinopatía sería la palabra correcta, daños por desuso. Nunca han hecho ejercicio físico y tienen desgaste de rodillas, vamos a llamarlo así. Tienen con artrosis, grado 1, grado 2, grado 3, muchas rupturas de menisco por un mal movimiento o movimiento abrupto con mala capacidad de generar fuerza o vencer esta resistencia interna que estamos sometiendo al cuerpo. Este, son las hernias de disco, hernias de disco. Y las cosas que te puedo decir que es bastante interesante es que muchos de los abordajes son sintomatológicos. Si tiene dolor, si no tiene dolor, dónde sí, dónde no, que le duele y que no. Y eso le mete una chispa de siempre estar buscando las cosas enorme. Ok. Personalmente, le tengo un... Ya, Ujú, claro, el área de hipertrofia me gusta, es un área que me gusta mucho estudiarla hasta la fecha, pero el área en la que yo estoy aquí enfocado de lleno ujú. es la parte clínica. Y Ok. utilizo la hipertrofia o el volumen de hipertrofia, diferentes directrices, lineamientos, para que esta persona tenga hipertrofia y pueda generar diferentes, ya sean mioquinas o diferentes adaptaciones que le ayuden a su vida diaria. Sí, claro, y por ¿Qué ejemplo, patrón? sí, sí, perdón, No, dime. Ok. No, no, dime. te digo, hay un pequeño comentario, pequeño paréntesis que se me hace muy interesante y que yo creo que igual estás un poquito más apegado a ello, la parte de el ejercicio actualmente, o sea, en el mundo, ¿no? Que al final, obviamente,
No atendemos a todas las personas del mundo, ¿no? No, o sea, no podemos hablar específicamente de todos. Claro que hay datos. Sin embargo, creo que es interesante el rol que juega el ejercicio específicamente en este momento de la vida, momento histórico, por decirlo así, ¿no? O sea, lo poco que se hace ejercicio, lo que puede llegar a ser cosas tan, como lo acabas de mencionar. Una persona que nunca ha entrenado fuerza, por ejemplo, muy probablemente pueda tener muchas ventajas al empezar con muy pequeño, con muy pocas cosas, ¿no? O sea, con lo mínimo, empezar con bajas intensidades y ver el bien, digo, ahí, por ejemplo, en el largo plazo, no dudo que todavía esto tenga mucha más investigación durante las siguientes décadas, pero, por ejemplo, en el largo plazo, tú podrías considerar que el ejercicio pueda llegar a ser algo tan grande en distintas patologías, a donde ya pueda llegarse a generar, establecerse una buena recomendación respecto a la prescripción en general, por ejemplo, en la parte de promoción de la salud, hablando aquí en México, ¿no? Que tal vez es un poquito más difícil en la parte del área de salud pública, pero que pueda generar esa consolidación sobre una recomendación específica, sobre todo tal vez en el entrenamiento de fuerza. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva en el largo plazo? ¿Cómo ves esa área, por decirlo así? La verdad, inclusive te lo puedo decir que me gustaría que fuera a corto plazo o mediano plazo. La veo obligada, es la palabra correcta. Creo que es obligatorio el ejercicio físico si quieres una vida saludable, ya sea 2 días por semana, 3 días por semana, pero el entrenamiento de fuerza es vida. Yo lo promuevo así, el entrenamiento de fuerza es vida. Claro está algo, quiero dejar bien claro, a veces la gente cree que el entrenamiento de fuerza es llevarte al fallo en cada serie en un bench press con 100 kilos. A ver, cualquier cosa que sea vencer una resistencia o desplazarla es fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo acelero un objeto, yo estoy haciendo un entrenamiento de fuerza. Entonces, yo puedo hacer un entrenamiento de fuerza para prepararme para levantar mi vaso de agua que pesa 1 kilo. Claro. Y si yo levanto una mancuerna de 5 kilos, es suficiente. Lo malo está en que siempre busquemos que estas personas, vaya, que no quieren ser fisiculturistas, que no quieren tener esa hipertrofia muscular masiva, buscar la máxima capacidad hipertrófica o el máximo potencial hipertrófico. ¿Y qué pasa? Estamos llevándolos al fallo, estamos utilizando el volumen máximo de recuperación, el volumen máximo de adaptación, y pues no, o sea, ellos no lo están buscando. Entonces creo que es ahí donde ponemos nuestras metas personales o nuestro ego personal por encima de los objetivos personales de esa persona. Claro, y creo que esa amplitud, justamente como acabas de mencionar, del entrenamiento de fuerza, que particularmente de las veces que me ha tocado convivir tanto en general, sí se tiene aún esa estigma que cuando piensas en ir al gimnasio, automáticamente se te viene a la mente personas que practican culturismo, inmediatamente. O sea, todavía no se le puede dar ese significado más amplio, por decirlo así, para un lugar en donde puedas entrenar fuerza, siendo la persona que seas, un adulto mayor, una mujer de 40 años, de 30 años que nunca ha hecho ejercicio, igual un hombre, personas incluso con patologías, que igual eso lo platicaba con el buen Doc Juan, la parte de fragilizar, o sea, la parte de que muchas veces el decir como no, es que tiene cierta patología. Y que tal vez a primera vista el entrenamiento o la sala de pesas se puede ver como algo muy fuerte o brusco por el simple aspecto visual, ¿no? Que ves y ves discos y ves barras. Sin embargo, ya cuando ves cómo esto puedes hacer la intervención del ejercicio, prescribir ejercicio en personas adultas y en personas que pueden llegar a tener patologías en sí, pues yo creo que es un área bien interesante. O sea, y que como mencionas ahorita, pues empezamos a verlo un poco más y yo estoy de tu mismo lado, que ojalá se pueda formalizar más su recomendación en general y sobre todo, pues que pueda esparcirse profesionalmente esta parte, ¿no? Que sepamos que tiene muchos beneficios en sí que contras, ¿no? Pero obviamente, como lo mencionas igual, pues de una parte informada, ¿no? De una parte de saber cómo prescribir el ejercicio, a qué volúmenes, a qué intensidades, a qué tipo de población va, ¿no? Creo que esa es la parte más complicada. No queremos estudiar. Entonces, cuando te topas con ese tipo de personas complicadas, porque es la verdad, son más complicadas que una persona que busca la estética, mm, tienes que estudiar, porque te va a pasar que una persona está entrenando pecho y le da la rodilla. Güey, ¿por qué te da la rodilla? No, es que cuando me siento, me acuesto, empujo mi pierna hacia el piso. Ah, ok, bueno, hay que averiguar qué está pasando, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas. Y para esas pruebas hay muchas pruebas ortopédicas. Lo ideal sería que un médico ortopedista las hiciera.
Tú como entrenador, pues, si te las sabes, puedes hacerlas, pero no diagnosticar, refieres a un profesional, ese profesional te dice, ¿sabes qué? Esto, ok. Y tú en base a su diagnóstico haces consideraciones en entrenamiento y lo modificas. Tal vez esa máquina, o no sé, tal vez esa persona tuvo un desgarre hace muchísimo tiempo en el vasto interno, en su tercio de inserción, y cuando se acuesta y flexiona la rodilla y empuja al piso, tal vez está elongando esa parte que todavía no está recuperada al 100% y le está molestando. Ok. Pero ¿cómo lo vas a ver? No sé, es ahí cuando el otro profesional te ayuda en ese aspecto. Tú podrías saberlo porque el profesional no te va a decir, ah, mira, tú hazle así para que se le quite. No, te va a decir, paciente presenta tal cosa y es tu rollo. Tú tienes que estar listo para eso. Claro, totalmente, hermano. Digo, ya ahí para ir cerrando un poquito la conversación, digo, tocamos varios temas, pero igual quería antes Sí, de irla sí. cerrando, conversar contigo, ya por último, respecto a, pues en sí tu emprendimiento, o sea, que tienes con esta parte de tu entrenamiento, platicando un poquillo más, porque al final de cuentas, pues vivimos actualmente en un mundo que, pues en México, pues es capitalista, ¿no? Hay que vivir de algo, y ahorita lo comentabas, pues una vez que te sales de un área y vas al otro, es muy bonito la pasión, pero pues también está esta otra área, ¿no? La cual es pues intentar buscar, yo siempre lo digo, no ser millonarios, pero pues que sea sostenible para que esa misma pasión siga fluyendo, o sea, sigas estando ahí. Platica un poco ahorita cómo llevaste, cómo fue durante este tiempo la parte de de tu emprendimiento como entrenador. Veo que tienes esta parte de trabajar en equipo también. Coméntame un poquito igual ese rollo, hermano, ya para ir cerrando un poco. Pues mira, el emprendimiento empezó primero, yo era entrenador normal de piso y me hicieron gerente de este gimnasio Atlas, del cual tengo el placer todavía de formar parte. Y una vez que me vuelvo gerente, yo pues me lo tomo muy personal, como sabes que va a ser mi marca. O sea, yo le dije en aquel entonces a mi jefe, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar como mío. Empezamos a trabajar juntos y cuando empezamos a trabajar juntos, empezamos a ver que trabajamos muy bien y yo me lo tomé muy bien. De ahí empezamos a pensar en cómo mejorar esta parte. Llegó la pandemia, como te platicaba, teníamos 3 sucursales, 2 de entrenamiento de pesas y una de CrossFit de la misma marca. Ok. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empezamos a ver que había otra necesidad en personas que ocupaban realmente de nosotros, es la palabra correcta. Cuando pasa esto, nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué te parece si agarramos todas las máquinas, todo lo que tenemos, nos centramos todo en un lugar y abrimos una clínica multidisciplinaria donde también médicos puedan referirnos pacientes para que nosotros podamos fortalecer, tengamos un área de terapia física, etcétera, etcétera. Obviamente eso era un sueño guajiro, porque por lo menos aquí en Ensenada no había. Y dijimos, no, pues sí se va a poder. El primer problema fue cómo damos con la parte médica. ¿Cómo puedes hablar con un médico? Bueno, cuando llegamos a ese punto, ya estábamos listos en cuestiones de conocimiento para poder interactuar con un traumatólogo, con un cardiólogo, con un endocrinólogo, sobre qué beneficios tenía el ejercicio físico, el entrenamiento de fuerza en el paciente con síndrome poliquístico, el paciente con hiperandrogenismo, el paciente con hiperinsulinemia compensatoria, el paciente con una deficiencia en testosterona libre y total, el paciente con, no sé, vamos a decir, con una cardiopatía, el paciente con una meniscectomía parcial, meniscectomía total, una artroscopía de rodillas, de una limpieza de sinovitis. O sea, muchas cositas que ya habíamos estudiado para ello. Y fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. He tenido que pagar muchísimo, voy a decirlo de esta manera, para poder aprender, porque pues esta parte es cara, la parte del aprendizaje continuo y bueno es cara. Y actualmente nos dedicamos justamente a brindar programas de entrenamiento personalizados en Atlas, un lugar a puerta cerrada, que es un gimnasio o una clínica multidisciplinaria cerrada, donde no está abierto al público. Tú vienes, tienes esta entrevista conmigo, si yo ocupo referirte a un profesional, ya sea de la salud, ya sea nutriólogo, ya sea médico, psicólogo, etcétera, te refiero en la misma área o en el mismo lugar de la parte del mismo equipo y entonces abordamos a este paciente de manera integral, haciendo que su entrenamiento le ayude en cualquier patología que tenga.
yo sigo los parámetros o las consideraciones que el médico, ya sea traumatólogo, endocrinólogo o cardiólogo, me diga y puedo trabajar con ellos en el área de pesas. Ese vendría siendo nuestro emprendimiento. Llega una persona que busca fines estéticos, ok, pues está bien. O sea, nada del otro mundo, vaya. Claro. No, Entonces, la sí, parte sí. de este se volvió como aquí y tenemos que estar estudiando más arriba que eso. Hermano, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que al final de cuentas, esa visión que tenías y que ahorita tienes, pues está muy chingona. Al final de cuentas, te digo, darle ese foco que no, desde mi perspectiva, todavía no es común, la parte del prescribir ejercicio en este ámbito clínico, en este ámbito con patologías, específicamente el ejercicio de fuerza. Yo creo que el hecho de que puedas tenerlo ahí, y no solo tú, sino que al final de cuentas, como lo acabas de decir, sea algo multidisciplinar, que tengas el apoyo, ¿no? De los médicos, y ahorita mencionabas el endocrinólogo, el cardiólogo, el traumatólogo, el tener ese apoyo y saber que al final de cuentas es un área multidisciplinar donde están verdaderos profesionales de la salud y donde se está prescribiendo fuerza, pues, ¿qué te puedo decir? Es algo muy chingón y que al final de cuentas se empieza a alzar un poquito más la ola, específicamente aquí en México, ¿no? Creo que al final tenemos todavía mucho por hacer. Pero pues mi buen David, ¿qué te puedo decir, hermano? Nada, un completo gusto, un completo honor haber conversado contigo. Digo, ya no te quiero quitar más de tu tiempo. Conversamos de muchas cosas, digo, hay muchas cosas que ahí quedan pendientes, pero igual no quiero aprovechar mucho de tu tiempo. Hermano, sin más, en verdad, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar un comentario final antes de cerrar esta charla, esta conversación. Pues realmente un comentario final sería nada más que algo que yo tengo bien presente es que si un equipo o una empresa quiere crecer, un individuo tiene que subordinar sus intereses personales y trabajar en conjunto. Tengo un equipo de trabajo fuerte, sólido, que te puedo decir cada uno de ellos, de mis entrenadores, por ejemplo, son muy apasionados a lo que hacen. De los médicos, quieren formar parte de. Y creo que al final del día eso es lo que hace fuerte Atlas y 10, que es la marca, porque todos nos gusta hacer esto. Entonces, creo que eso vuelve más fácil, vaya, el abordaje del paciente. Totalmente, hermano. Creo que ahí se vuelve una retroalimentación continua, un circulito en el cual lo único que se busca pues, es mejorar siempre. Si no eres tú, es la otra persona, es el otro profesional, pero están tratando de mejorar en conjunto. Entonces, pues nada, Así es. hermano, ahí la dejamos. David, un completo gusto, un completo honor, hermano. En verdad, muchas gracias. Igual muchas gracias a las personas que nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify. Dejamos redes de David aquí en la descripción para aquellos interesados. Vayan y se den una buena sumergida por ahí en sus redes, sube cosas muy, muy chingonas. Y pues nada, igual David, no sé si quieras aquí comentar algo, digo, avisar algo, anunciar algo aquí, hermano, adelante es tu espacio antes de cerrar. Para nada, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad y para mí también es un placer haber platicado contigo. No, hermano, al contrario. Pues bueno, aquí la dejamos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.